Hola, sean bienvenidos a Impulsando el Derecho, el programa más importante del mundo jurídico, político, social y cultural. Soy Arturo Uriostegui y quiero darle las gracias por enviar sus comentarios a nuestro número WhatsApp al 55 81 88 37 57. Les repito el número 55 81 88 37 57. Armando Quintana nos escribe del estado de Sonora que dice: me gusta mucho el programa, nunca me lo pierdo. Jessica Toledo nos envía un saludo a todos los conductores. Carmelo Zúñiga nos dice un saludo a todos los abogados de México. También Pamela Santillana nos comenta: ¿podrían hablar sobre la violencia de género? Excelente tema, claro que sí, Pamela. Pronto abordaremos el tema que nos acabas de proponer. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ahí activa la campanita para que estés pendiente de todo el contenido que de seguro te va a interesar. En Instagram nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Bueno, pues ahí encontrarás imágenes exclusivas de nuestros invitados, conductores y el detrás de cámaras. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. Adelante. Gracias, Arturo. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Abraham Uriostegui y les comento que tendremos la sección Dato Jurídico con Natalia Yan y también el maestro Alejandro Celio en su sección Conociendo el Derecho Penal. Abordaremos el tema ecocidio, crimen contra la paz. El maestro Arturo Uriostegui nos presentará la sección El Apunte, donde abordará el tema Cada quien su banderazo y su nueva normalidad. Ahora vamos al otro lado del estudio con Natalia y la sección Dato Jurídico. Bienvenidos a la sección Dato Jurídico. Soy Natalia Yan y hoy les daré los 5 mejores consejos para estudiantes de Derecho y mejorar el lenguaje corporal. Número 1. Vestirse bien y sentirse seguro. Cuando tengas que expresar tus ideas, debes estar seguro de aquello que quieras decir. Siéntete seguro de ti mismo y de lo que has memorizado practicando anteriormente. No dudes de tu potencial. Para eso, cuando tengas un encuentro importante, vístete formal para demostrar profesionalismo y que llegues a esa cita seguro de ti mismo. Número 2. Baila sobre el espacio. No te quedes inmóvil en la tarima o donde tengas que exponer tus ideas al juzgado. Moverte va a dar mucho más dinamismo a tu discurso y los oyentes te van a oír con mucho más respeto y entusiasmo. Igualmente, en los casos en los que te sientas muy nervioso, moverte te va a alejar de ese nerviosismo y tu seguridad va a aumentar notoriamente. En la recomendación número 3, el contacto visual es vital. En el caso que tengas que hablar a un grupo, no es correcto mirar solamente a una persona o a un punto. Mi consejo: en el grupo al que hables, céntrate en 3 puntos. Uno al medio, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así pues todos se sentirán incluidos en tu discurso. Como punto número 4, te recomiendo que evites gestos negativos. Todos tenemos algunos tips o algunos gestos que expresan negatividad. Es mejor evitarlos. Aunque estemos muy seguros de algún tema, si no lo demostramos con nuestros gestos, es caso perdido. Y ahora piénsalo. ¿Qué pasa si te tocas la ropa, los lentes, los cabellos o incluso te tocas la cara? Eso el público lo ve y lo entiende como una forma de nerviosismo. Para finalizar estos consejos para mejorar el lenguaje corporal, recuerda que la posición de la cabeza te va a dar mucha entereza. El público y el juzgado tienden a mirar a los ojos, pero principalmente a la cabeza. Es por eso que necesitamos mantener una posición correcta en esta parte del cuerpo. Si inclinamos la cabeza hacia arriba de forma un poco rígida, demostraremos profesionalidad y seguridad. Hasta aquí la sección Dato Jurídico. Si llevas a cabo estos excelentes tips, seguro te servirán al momento de litigar. Soy Natalia Yan. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho. ¿Sabías que cualquier persona tiene derecho a conocer la información pública del gobierno?
Así es, todos tenemos el derecho de acceso a la información para solicitar, recibir y difundirla. La información pública son todos los hechos, datos y documentos que tengan que ver con el funcionamiento del gobierno y sus instituciones. Este derecho es gratuito y fomenta la transparencia del gobierno y las instituciones públicas. En México, el derecho de acceso a la información está establecido en el artículo 6º constitucional, en el cual ofrece a todos la garantía de buscar o investigar toda información generada, administrada o en posesión del Estado, es decir, por alguno de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos, así como de cualquier organismo o entidad que reciba recursos públicos. La nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de mayo del 2016, junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encarga de proteger el derecho de obtener de manera anónima y gratuita la información solicitada en un plazo máximo de 20 días y sin tener que justificarlo. El INAI funge como órgano garante y protege este derecho a nivel federal, poniendo a disposición de toda la población herramientas para llevar a cabo las solicitudes de información pública como Plataforma Nacional de Transparencia, Portal de Obligaciones de Transparencia, un buscador de solicitudes de información y recursos de revisión Zoom y el TEL INAI. ¿Y qué pasa si no se permite el acceso a la información pública? Si la institución obligada no responde a tu solicitud, si se niega a dar la información, entorpece el trámite o no cumple con los plazos, tú puedes denunciar cualquier anomalía y solicitar una revisión ante el INAI. Cualquier violación a nuestro derecho de acceso a la información está sancionada por la Constitución. Tú puedes hacer una solicitud de información sobre el uso de recursos en tu comunidad, sueldos de las y los funcionarios públicos, presupuesto asignado para mejorar la educación, servicios de salud, el trabajo que hacen las y los diputados, entre muchas otras cosas. Recuerda que a través del acceso a la información, los ciudadanos podemos participar fomentando la transparencia y la rendición de cuentas. Tú tienes el derecho a estar informado. Ejércelo. Estamos de regreso en Impulsando el Derecho y les recuerdo, si ustedes quieren ver este programa y todos los anteriores, pueden entrar a nuestra página de Facebook. Estamos como Impulsando el Derecho. Ahora vamos a ver la sección El Apunte con el maestro Arturo Uriostegui. Adelante. Bienvenidos a la sección El Apunte y hoy les presentaré el tema Cada quien su banderazo y su nueva normalidad. Bueno, pues la verdad es que México supera ya los 10,000 muertos y los 93,000 contagiados por COVID-19. Aún no se alcanza el pico, como mencionó el doctor Hugo López-Gatell, y estamos lejos de acabar con la epidemia. Estamos en el riesgo máximo y es el momento de mayor peligro en el que se debe mantener la jornada de sana distancia. Bueno, como ustedes sabrán, apenas se dio el banderazo de que el gobierno ha llamado el regreso a la nueva normalidad. Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Mientras, el presidente de la República recorre en camioneta seis estados del sureste para atender 3 de sus 4 proyectos prioritarios en un recorrido de 9 días. El país sumó anoche 10,167 fallecidos y 93,435 enfermos. Bueno, pues esto ocurre cuando en los hechos antepone trenes y refinería a pandemia. Centenares de personas salen en 17 ciudades a pedir su renuncia. Con el banderazo, la gente había desbordado ya las calles desde el sábado pasado. Si el presidente sale, los demás también, y creyendo que el regreso a la nueva normalidad era otro banderazo de salida a la vieja normalidad. Aunque haya terminado en el calendario ya este sábado, se deben respetar las medidas de aquella etapa de sana distancia. Que esto no es ni por mucho el final de la pandemia, que estamos, recuerden, en la etapa más peligrosa de contagio.
y lejos de terminar de contar enfermos y obviamente bastantes muertos, yo no acabo de entender la urgencia del presidente. Esta urgencia que tiene de hacer este largo viaje de 9 días y más de 3,000 kilómetros por carretera para dar los banderazos de inicio de obra en 4 tramos del Tren Maya, visitar la refinería ahí en Tabasco y en Coatzacoalcos, un extremo del corredor del Istmo, cuando lo podría haber hecho a distancia, ¿no? O dar la orden de inicio de obra y luego en otro momento mejor ir a ese protocolo innecesario del banderazo. Pero dijo que así lo quería hacer y precisamente pues así lo hizo. Bueno, pues esta fue la sección El Apunte. Soy Arturo Uriostegui. Ahora vamos al otro lado del estudio porque tenemos más de Impulsando el Derecho. Muchas gracias, Arturo, muy interesante la sección El Apunte. Los invito para que nos sigan en YouTube, estamos como Impulsando el Derecho MX. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista con el maestro Alejandro Celio en su sección Conociendo el Derecho Penal. Indudablemente una sección muy importante para todos ustedes. Y vamos a abordar el tema ecocidio, crimen contra la paz. Y bueno, pues me gustaría iniciar la entrevista con el maestro Alejandro Celio. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos aquí en su programa Impulsando el Derecho por la sección Conociendo el Derecho Penal. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema que es un crimen a nivel mundial, pero no se está manejando o no lo quieren manejar como tal. Antes de iniciar, aprovecho para saludar a los maestros Arturo Abraham Uriostegui y a la abogada Stephanie Reséndiz. Bien, como mencioné, se va a hablar del ecocidio. Y para dar inicio a nuestra entrevista, me gustaría que nos dijera cuál es el origen del ecocidio. ¿Cuál es el origen de este crimen, de este delito? Bien, más que nada el concepto de ecocidio se empezó a manejar a partir de lo que fue la guerra de Vietnam. Estamos hablando de entre 1955 y 1975. ¿Qué fue lo que sucedió? En esta guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó un herbicida, mejor conocido como agente naranja, lo cual, pues obviamente en plena guerra, esa fue una de las maneras con que atacó el territorio. Por consiguiente, ese agente naranja pues destruyó, independientemente de las personas, de muchas muertes de personas, devastó lo que es el territorio en la zona donde fue la guerra de Vietnam. Obviamente había mucho recurso natural, había mucha fauna, flora, etc. Entonces de ahí es cuando se empezó a generar y se empezó a utilizar este concepto de ecocidio. Representantes de otros países, pero principalmente el primer ministro sueco, se llama Olof Palme. Precisamente él fue el que acusó a Estados Unidos de ecocidio por hacer estas prácticas en Vietnam. Sugirieron otros países que este tipo de destrucción del ecosistema pues fuera considerado un crimen contra la humanidad, ¿no? Un crimen contra la paz. Por consiguiente, en 1998, este crimen de ecocidio fue propuesto como el quinto para que perteneciera, para que esté dentro del grupo de los que ya pertenecen en la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son? De lesa humanidad, genocidio, crímenes contra guerra y agresión contra estados o territorios. Entonces, por consiguiente, se dio esta propuesta, ¿no? Que el ecocidio fuera incluido como el quinto
delito contra la paz. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo países como Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, que se opusieron. Por consiguiente, no se logró, o hasta la fecha, todavía no se logra incorporar este crimen de ecocidio como a nivel mundial, para que se persiga a nivel internacional. Y desde ese tiempo existía ya una iniciativa que se llama Project, que es lo que estaban ellos peleando, luchando, ¿no? Que se incluya como el quinto crimen. No se ha conseguido, pero hasta la fecha, en nuestros días actuales, aún se sigue tomando iniciativas para que se pueda incorporar como el quinto delito contra la paz. Maestro, ¿cómo se tipifica el ecocidio en la actualidad? Bien, ¿cómo o de qué manera actualmente se está tipificando este delito de ecocidio? Vamos a revisar dos códigos penales de distintos países, es decir, de Rusia y de Vietnam. ¿Qué es lo que nos menciona realmente y en concreto qué es este delito de ecocidio? Bien, en el Código Penal del país de la República de Rusia se encuentra tipificado en el artículo 358, y lo que nos dice es: el ecocidio se define como la destrucción masiva de la fauna y la flora, la contaminación de la atmósfera o de los recursos hídricos, así como otros actos capaces de causar una catástrofe ecológica. Constituye un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. Como vemos en el Código Penal de Rusia, aquí sí es muy específico, a pesar de que es de manera local, o sea, dentro de sus fronteras, no está todavía tipificado de manera internacional. Y aquí nos está especificando, nos está mencionando que es un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. Entonces, vamos a leer ahora el Código Penal de Vietnam, su artículo 278, para ver cómo nos define lo que es el delito de ecocidio, que realmente no cambia, no es mucho el cambio. El ecocidio lo define como destruir el medio ambiente natural, ya sea en tiempo de paz o de guerra. Constituye un crimen contra la humanidad. Como vemos, el Código Penal de Vietnam nos está mencionando que incluso en tiempo de paz, ¿no? se está destruyendo lo que es el medio ambiente, ya se está cometiendo este tipo de delito. Y como vemos también aquí, en este artículo del Código Penal de Vietnam, también constituye un crimen contra la humanidad. A lo que voy, a pesar de que son locales, a pesar de que están tipificados dentro de las fronteras, los países lo siguen o lo quieren manejar en el momento de la definición de manera internacional, como realmente debería de ser, ¿no? Aquí hay un dato importante también. En 1977 las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la prohibición de uso de técnicas de modificación ambiental contra fines militares u hostiles. ¿Por qué manera lo adoptó? Para evitar a que se volvieran a cometer sucesos como lo que ocurrió en la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, a lo que voy también es que desde esos tiempos hasta la actualidad, pues se siguen manejando, ya sean las convenciones como acabamos de ver, o activistas, ¿no? También existen activistas, y una abogada en especial, se llama Polly, si no mal recuerdo me parece que es británica. Siguen luchando para que este crimen se convierta como el quinto crimen contra la paz y forme parte de los crímenes, de los delitos que pertenecen a o que se encarga, mejor dicho, que se encarga la Corte Penal Internacional.
Bien, maestro, ahora me gustaría que nos dijera si en México hay algún órgano o autoridad que se encargue de vigilar la preservación del medio ambiente. Bien, aquí lo que vamos a ver es si existe algún órgano o autoridad que se encargue de vigilar la preservación del medio ambiente. Sí. Este órgano se llama, Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y es un órgano desconcentrado de la Semarnat. Esta Procuraduría es la que se encarga del cuidado y la vigilancia del medio ambiente. Y hay una ley que se llama Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En su capítulo 6, artículo 182 de la misma, nos menciona que en Profepa, ¿no?, se puede realizar lo que es esta denuncia cuando se tiene el conocimiento de que se está cometiendo algún crimen, algún delito contra la ecología. Nuevamente, capítulo 6, artículo 182 de la misma, estamos hablando de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sobre los también recursos naturales. En ese apartado, como lo mencioné, nos especifica que se pueden realizar las denuncias frente a este órgano. Nuevamente, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o en su defecto se puede realizar la denuncia pues también en la Fiscalía. ¿De qué manera se debe realizar la denuncia y ante qué autoridades? Bien, ¿de qué manera se puede realizar la denuncia? Como lo mencionamos hace un momento, la denuncia contra el delitos o crímenes ecológicos se realiza ante la Profepa, o en todo caso ante la Fiscalía Federal. ¿Quién puede realizar o de qué manera se puede realizar esta denuncia? Lo que nos menciona esta ley que se hace mención hace un momento, que se hizo mención hace un momento, nos dice que cualquier persona puede realizar esa denuncia contra el daño ecológico, cualquier grupo social, cualquier organización no gubernamental, cualquier asociación o sociedades. Pero lo importante, de lo que nos menciona esta ley respecto a la denuncia, es que si en la localidad no se encuentra Profepa, la denuncia se tiene que realizar ante la autoridad municipal, y la autoridad municipal es la que va a remitir esa denuncia a Profepa para que puedan proceder, o en todo caso a la Fiscalía Federal. La denuncia se realiza por escrito. Vamos a ver en la ley qué requisitos nos piden para que se pueda realizar esta denuncia. Bien, en primera instancia, el nombre o la razón social, en dado caso que sea una persona jurídica, o sea, una persona moral, es decir, una empresa. Domicilio, teléfono, y si estamos hablando de una empresa, una persona jurídica, el nombre del representante legal. En primera instancia. 2. Deben de venir los actos, hechos u omisiones denunciados, es decir, pues sí, como lo menciona, los hechos, ¿no? De qué manera, por qué estás denunciando este delito, ¿no? Debe de venir por escrito. Y deben de venir también los datos que identifiquen al infractor o donde se localice la fuente contaminante. Y naturalmente a esta denuncia pues se le tienen que incluir pues todas las pruebas que se puedan tener en el momento de realizar esa denuncia, y que compruebe, que se compruebe realmente que se está cometiendo un delito contra el medio ambiente. Ahora coméntenos, ¿en México existen delitos contra el medio ambiente? Bien, la pregunta es si existen delitos contra el medio ambiente aquí en México. Sí, se encuentra en un apartado del Código Penal Federal, su título 25, y precisamente así se llama: delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Nada más que estos delitos, bueno, son de manera más local.
no son como los que hablamos hace rato del Código Penal de Rusia o el Código Penal de Vietnam, donde a pesar de que están también dentro de sus fronteras, ellos ya incluyen en el delito que es un crimen contra la humanidad o que es un crimen contra la paz, ¿no? A pesar de que está dentro de las fronteras nada más. A pesar de que son como, o más bien son locales, ellos lo quieren manejar como realmente es el crimen, es un crimen a nivel mundial. Aquí en México vamos a leer algunos artículos para que se pueda ver cómo sí se maneja más de manera local, no tanto como los otros códigos que trabajan ya el delito de ecocidio. Por ejemplo, en el artículo 415 del Código Penal Federal, menciona la penalidad de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa a quien emita, despida, descargue la atmósfera, lo autorice u ordene gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas, al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿no? Aquí ya es más específico, ya no se está manejando como en el ecocidio que se engloba, ¿no? Aquí en estos artículos, en este apartado del Código Penal Federal, pues están siendo más específicos. Estamos hablando ahorita de la fracción primera del artículo 415. Vamos a ver de qué nos habla el artículo, por ejemplo, el artículo 416, ¿no? La penalidad se impondrá de pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa, si se dan cuenta es la misma penalidad que la anterior, al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice o ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua o los ecosistemas o al medio ambiente. Como vamos dándonos cuenta, estos dos artículos que vamos leyendo, prácticamente estamos hablando de ecocidio, nada más que en la legislación mexicana pues los van separando. No es como las legislaciones de los países que acabamos de leer o realmente de qué consiste el ecocidio, que es de manera global, ¿no? Aquí son más específicos. Vamos a revisar este capítulo segundo que habla ya de la biodiversidad, pero está dentro de estos delitos contra el medio ambiente. Dice, por ejemplo, el artículo 418, se impondrá una pena de 6 meses a 9 años de prisión o por equivalente de 100 a 3,000 días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas al que ilícitamente, fracción 1, desmonte o destruya la vegetación natural. 2. Corte, arranque, derribe o tale alguno o algunos árboles. Como lo menciona aquí, todas estas fracciones son de manera ilícita. Cambie el uso del suelo forestal. Y lo que nos menciona que aquí es que la pena de prisión deberá aumentarse hasta en 3 años más y la pena económica hasta en 1,000 días multa para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida, ¿no? Estos son algunos artículos de este título 25º del Código Penal Federal, que se llaman delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Como vemos, no son nada diferentes al delito de ecocidio. ¿Cuál es la diferencia? Que al tipificar ecocidio, o sea, al quitar todo este título, por ejemplo, del Código Penal Federal,
y se incluya únicamente el delito de ecocidio, que ya se está englobando todo, lo que se busca, la finalidad es que se persiga de manera internacional. ¿Por qué se busca que se persiga de manera internacional? Porque realmente hay mucha impunidad, no se están haciendo efectivos estos delitos, principalmente corporaciones internacionales que vienen a México y son las principales que devastan nuestra ecología, que devastan nuestro ecosistema, y simplemente la ley no se está aplicando, no se quiere aplicar. Entonces, al quitar este tipo de preceptos que son muy locales, porque son muy locales, y al incluir el delito de ecocidio, entonces ya el delito se persigue de manera internacional y es más complicado que se afecte a la ecología o a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque ya no nada más están dentro de las autoridades locales, sino ya entran autoridades y convenciones internacionales y la presión es mayor. Entonces, como lo mencioné hace un momento, se sigue buscando hasta la fecha que se tipifique como el quinto crimen contra la paz, que se persiga de manera internacional. Maestro, una pregunta importante del auditorio. Díganos, ¿en qué países está tipificado el ecocidio? Bien, ¿en qué países está tipificado el ecocidio? La realidad es que son muy pocos los que están trabajando ya el delito de ecocidio, y estos mismos países pues obviamente o naturalmente están también peleando y buscando para que lo consideren como el quinto crimen contra la paz, ¿no? Dentro de la Corte Penal Internacional. Por mencionar algunos, bueno, en el Código Penal de Georgia, ¿no? Y vamos a definirlos, realmente son muy parecidos. Dice el Código Penal de Georgia, lo define el ecocidio como la contaminación de la atmósfera, de los recursos de la tierra y del agua, destrucción masiva de la flora y fauna o cualquier otra acción que pudiera haber causado un desastre ecológico. Aquí se pone, será castigado con una pena de prisión de 8 a 20 años de duración. Por ejemplo, también aquí nos menciona el Código Penal de la República de Armenia. La destrucción masiva de la flora y fauna, el envenenamiento del medio ambiente, de los suelos, de los recursos hídricos, así como la realización de otras acciones que causen una catástrofe ecológica, se castiga con una pena de prisión de 10 a 15 años. Entre otras definiciones, pues también está tipificado en el país de Ucrania, en Ecuador, en Moldavia, Rusia, como ya lo vimos, Vietnam, y también parece que en Tayikistán, ¿no? En estos países son muy pocos, es como ya está tipificado el ecocidio, y como lo mencioné hace un momento y lo mencioné en pregunta anterior, al tipificar ecocidio, la finalidad es que se persiga de manera internacional. ¿Por qué? Porque los recursos los están devastando. No únicamente la población, sino principalmente las corporaciones internacionales, principalmente americanas, canadienses, de Reino Unido. Y bueno, infortunadamente, pues también mexicanas, ¿no? Las principales empresas también mexicanas también no permiten que se pueda tipificar como ecocidio. ¿Por qué? Porque ya se estaría persiguiendo más de manera internacional. ¿Quiénes son los principales responsables que cometen delitos ambientales? La pregunta es quiénes son los principales responsables que cometen este tipo de delitos ambientales. Como lo mencioné hace un momento, los principales pues son las empresas multinacionales o las empresas transnacionales, los que más cometen este tipo de ilícitos, y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales no permiten, principalmente las corporaciones son las que no permiten que se pueda tipificar el ecocidio como tal. Tengo algunos datos de un libro que se llama El agua o la vida, donde en pocas palabras, o más bien a grandes rasgos, nos mencionan cómo las corporaciones están
haciendo devastaciones ecológicas en cuestiones de este líquido que es vital para la humanidad. Me voy a permitir leer algunos párrafos de este libro que se llama El agua a la vida, de un autor y conocido, un hermano, Jesús Lemus Barajas, el cual tengo el gusto de conocerlo. Y vamos a darle lectura para que más o menos vayamos viendo de la magnitud del problema, y son cuestiones que no nos las hacen saber, que no nos las dicen ni siquiera en redes sociales, o si lo llegan a hacer es muy mínimo, ¿no? Pero es importante conocer las cifras, es importante conocer de qué manera se está escaseando el líquido que es vital para toda la humanidad, no solamente para México. Bien, dice, muchas empresas transnacionales se han instalado en nuestro país, es decir, en México, durante los últimos años con la intención de apropiarse del agua para sus procesos productivos. En cualquier otra parte del mundo estarían regulados de forma estricta, pero aquí cuentan con las garantías del marco jurídico derivado de la famosa reforma energética. Tras una revisión al padrón de las 61.693 empresas de capital extranjero que la Secretaría de Economía reconoce con operaciones en México, se puede ver que al menos 84% requieren grandes volúmenes de agua que sería difícil obtener en sus países de origen, por lo cual resulta equívoco su discurso de desarrollo mediante la creación de empleos. De acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, entre paréntesis, de 2008 a 2012, en Canadá se extrajeron 15.387 millones de metros cúbicos de agua para alimentar las necesidades de la industria. En Estados Unidos fueron 12.248 millones de metros cúbicos, pero en México, aquí la cantidad es descomunal, la diferencia, en México se llegó a la cantidad de 127.403 millones de metros cúbicos. Agua que en su mayoría fue para empresas de capital estadounidense y canadiense. Como lo mencioné hace un momento, ¿quiénes son los principales países que se oponen para que este delito de ecocidio no se declare como el quinto crimen contra la paz? Lo mencioné hace un momento: Estados Unidos, Canadá, como lo acabamos de ver aquí, y Reino Unido, entre otros. Principalmente del sector minero, hidrocarburos y automotriz. Para poner otro dato en perspectiva, todo el volumen de agua que extrajo la industria de Canadá durante el periodo referido es apenas menor al que utilizan solo las plantas refresqueras y cerveceras en México, que se estima en 12.410 millones de metros cúbicos. Por su parte, el volumen de agua que Estados Unidos destinó al abasto de su planta industrial entre 2008 y 2013 es igual a toda el agua que las plantas mineras y cementeras establecidas en México utilizan en un año, cuyo volumen concesionado es de 11.907.000 metros cúbicos de agua. Entonces, como vemos, en cuestiones de líquido, que es entre otros recursos, actualmente se está, como lo acabamos de ver, están devastando este líquido, estas corporaciones multinacionales, ¿no? Y es importante conocer este tipo de información, muy importante. Me permito leer otro párrafo pequeño. Dice: el abatimiento de los mantos freáticos que afecta a la zona suburbana de Uruapan se debe en gran medida a los 20.185.225 metros cúbicos de agua que al año utiliza la CFE en la generación de energía, a lo cual se suma el desmedido consumo que hacen empresas como Geusa de Occidente, elaboradora de bebidas embotelladas de PepsiCo. Como vemos, la misma paraestatal CFE también está cometiendo este tipo de ilícitos, ¿no? No solamente, como vimos, las empresas estadounidenses y canadienses, sino aquí una de las principales empresas paraestatales de México, entre otros,
cometen este tipo de delitos, de crímenes. Y como lo vimos, es un crimen contra la humanidad, no es un crimen local. Y bien, para concluir, el último párrafo de este libro, que se llama El agua o la vida, dice: el mercado del agua en México lo lidera Nestlé, que controla casi 32% del líquido que se vende en botellas y garrafón. Sus marcas son Nestlé, Pureza Vital, Pellegrino, Nestlé Agüitas, Gerber, entre otras. Y Santa María. Esta última envasa directamente en la zona de deshielo del volcán Iztaccíhuatl, en los límites de los estados de México y Puebla, en la comunidad de Santa Rita Tlahuapan. Nestlé ha generado un conflicto social en esta región desde hace 7 años. Recientemente la lucha se agudizó, luego de que los pobladores comenzaron a solicitar regalías a la embotelladora. El agua ha disminuido de forma considerable porque Nestlé no solo utiliza la que ocurre del deshielo, sino que ha logrado concesiones del gobierno federal para hacer perforaciones más profundas que han secado algunos manantiales de la zona. Ya es muy grave la situación, ¿no? Aquí mismo, perforaciones profundas que han secado manantiales de la zona. Entonces, estos datos son una referencia de cómo principalmente las corporaciones, y como vimos estadounidenses, canadienses, están devastando, están consumiendo, están secando este líquido vital que es para toda la humanidad lo necesita, lo necesitamos. Entonces, si este delito de ecocidio puede ser, a lo mejor no la solución, pero sí un avance, se lograra tipificar como 5º crimen contra la paz, a lo mejor este tipo de casos, de supuestos, no serían tan desmedidos. O en el mejor de los casos, ya no se estaría cometiendo este tipo de delitos tan graves contra el ecosistema, contra los recursos naturales. Entonces es importante informarse del tema, de lo que es el ecocidio, para también de alguna manera poder tener o tomar iniciativas o generar iniciativas para que se empiece a trabajar y se empiece a buscar la manera de que se pueda tipificar aquí en el país. Como vimos, son muy pocos los países que están trabajando este delito de ecocidio, y es de manera urgente que se empiece a trabajar a nivel mundial. Bien, les agradezco. En la sección Conociendo el Derecho Penal, servidor, el abogado penalista Alejandro Celio. Que siga teniendo una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Celio, por aceptar esta entrevista en su programa Impulsando el Derecho. Auditorio, recuerden que el maestro Alejandro Celio está con nosotros el primer martes de cada mes, así que no se lo pueden perder. Bueno, pues seguimos leyendo sus comentarios que nos han enviado vía WhatsApp al 55 81 88 37 57, y por supuesto tomamos en cuenta todos los temas que nos han propuesto para abordarlos en el programa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerden, vamos a estar todos los días miércoles para que estén pendientes del programa Impulsando el Derecho. En mis redes sociales me pueden seguir en Facebook como Arturo Uriostegui, en Twitter me encuentran como @ArturUriostegui, @ArturUriostegui, para que estén pendientes de todo lo que publico con un excelente contenido para todos ustedes. Ahora vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui para despedir el programa. Auditorio, muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa Impulsando el Derecho. Gracias en verdad por seguir la transmisión. Recuerden que este programa y todos los demás lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Gracias también por todos los comentarios que nos hacen llegar y también los temas que están pidiendo que abordemos. En verdad, se los vamos a complacer, vamos a abordar estos temas que nos sugirieron. Y bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Abraham Uriostegui. Saben que me pueden encontrar en Facebook como Abraham Uriostegui. En Instagram me encuentran como Abraham-Uriostegui-Boy.
y en Twitter como Abraham-Uri-Boy. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, hasta la próxima.